Los comentarios, opiniones, información, ideas, etcétera que se expresan en este video son responsabilidad de quien las emite, pues reflejan exclusivamente el punto de vista de la persona que las expresa y no representa el pensamiento de ninguna organización, movimiento o empresa. Bienvenidos a un episodio más de El Foro Maestros. Mi nombre es Fernando Benítez. El día de hoy tengo una gran invitada que para mí es una persona muy especial. Ya les contaré por qué. Es ingeniera civil, tiene maestría en administración y doctorado en administración. Nos va a contar sobre cómo llevar una tesis, nos va a platicar sobre un recorrido en la maestría. Creo yo que es una persona muy calificada para hablar sobre estos temas, así que no se lo pierdan. Tenemos con nosotros a la doctora Adriana Eugenia Ramos Ávila. ¿Cómo está, maestra? Bienvenida a este foro. No, muchísimas gracias, Fer, y muchas gracias por tus palabras. Ojalá y que todos mis alumnos piensen igual que tú, pero bueno, sí es un reto la tesis, la mera verdad, no es algo sencillo, pero no. Muchas gracias por la invitación. Hace ya varios años que no nos veíamos, qué bueno que nos reencontramos. La comunicación seguía, pero no nos habíamos visto en persona y qué claro. Bueno que se dio la oportunidad de seguir platicando, porque creo que desde que nos conocimos hubo una muy buena confianza respecto claro. A los temas de la tesis como de la maestría, como otros temas, así que muchas gracias por el tiempo. No, muchas gracias a ti, Fer. Maestra, ¿cómo está? ¿Cómo va ahora el día de hoy las tesis, la maestría, el dirigir o coordinar a diferentes personas para llevar una maestría? ¿Cómo es eso al día de hoy? Pues yo pienso que es lo mismo, Fer. Cuando veo a mis alumnos, sobre todo ahí en el posgrado de contaduría, en donde la modalidad se les llama profesionalizantes a esas maestrías, porque normalmente son personas que estudian y trabajan, o sea, hay maestrías que son 100% dedicación a la investigación, sí. Entonces tienen ese toque o esa definición, maestrías con un enfoque de investigación, y las que nosotros tenemos en la Facultad de Contaduría y Administración es profesionalizante, o sea, la idea es que justo las personas que van a estudiar la maestría no solamente se queden con un conocimiento, sino que lo lleven a la práctica y de manera particular a las organizaciones. Entonces, por eso se hace un poco difícil, porque normalmente son personas que estudian y trabajan, y lo que te decía es que les digo a mis estudiantes que tiempo libre ya no hay, o sea, las personas que estudian y trabajan, tiempo libre ya no hay. Exacto. Pero también considero que tal vez no todo mundo lo entendemos, porque a lo mejor hay personas que estudiaron su maestría, su doctorado, nada más enfocados a eso y no estudiaron y trabajaron. Claro. Entonces, como que uno tiene que vivir esa experiencia. Entonces, yo de manera particular, lo entiendo perfecto y sí lo comprendo, porque yo estudié y trabajé, o sea, a mí no me dieron beca para dedicarme nada más a estudiar. Entonces, como que el que uno lo viva, también tiene uno una idea de este recorrido, que no es sencillo, es una decisión que tiene que ser una decisión personal, ya no es de que, bueno, me dijeron y tengo que hacerlo. Exacto. Tiene que ser una decisión personal, porque no solamente es hacer la tesis, sino que se sacrifica a la familia, o sea, a los seres queridos, a los amigos, sí. O sea, o estudio, o hago la tesis, o hago las tareas de la maestría, y luego las clases son de 7 a 10 de la noche, ya llegan cansados, claro. O sea, no es un tema sencillo, no. O sea, es una decisión de vida. Pero a veces se tiene o se toma como si fuera una moda, o como si ya me inscribí, ya voy a pasar por las materias. O por el área que es administración, o porque también hay más ofertas educativas en donde a lo mejor no es tanta la exigencia. Pero bueno, en la universidad se tiene esa preocupación, pues, de enseñarlos a hacer investigación, ¿verdad? Claro. Entonces, aunque sean maestrías profesionalizantes, esto es un proceso, o sea, por eso considero que no ha cambiado, o sea, pues cuando tienes que estudiar y trabajar, esa situación no cambia, o sea, hay que buscar el tiempo, porque tiempo libre ya no hay, y cuando se tienen responsabilidades o compromisos familiares,
pues algunos ya están casados o tienen hijos, Sí. o sea, pocos son los estudiantes que llegan solteros, por decirlo así, o sin compromisos, Claro. puede ser económicos, ¿verdad? Entonces, obviamente ocupan de su trabajo pues para cumplir con esas obligaciones, ¿verdad? Entonces, pienso que sigue siendo igual, no es fácil hacer una tesis porque hay que invertirle tiempo. Claro. Hablando de recorridos, ¿cómo fue su recorrido? Porque ya lo platicamos. Usted es ingeniera civil y terminó con una maestría en administración y en el área educativa. ¿Cuál fue ese recorrido de llegar en una cuestión, por así decirlo, diferente a lo que se terminó? Bueno, yo estudiaba ingeniería y sí ejercí mi profesión como ingeniero civil. Sí trabajé en algunas obras, en áreas de supervisión, en cuestión de análisis de costos, pero se presentó una oportunidad, todavía existe, aunque ya es, yo creo que de los pocos fideicomisos, el fideicomiso de riesgo compartido, es del ámbito agropecuario, se creó, pues antes, como a finales de los 80, principios de los 90, y ahí me contrataron como auditor interno. Entonces, trabajamos en la región noreste y había que hacer verificaciones de auditoría, pero no solamente de la obra, sino también en temas contables. Entonces, yo sentía que esa parte sí me hacía falta, o sea, sí tenía experiencia en el tema de presupuestos, catálogos de conceptos, cuestiones de licitaciones, pero ya en el tema contable yo decía, tengo que prepararme, o sea, tengo que hacer un extra para poder estar informada, porque ya aunque éramos auditores internos, pues sí se me hacía mucha responsabilidad y mucho compromiso, Los números, sí. porque uno tiene que levantar observaciones cuando las encuentra. Entonces, si uno no tiene el fundamento, pues sí se puede generar un problema Claro. mayor, aunque fuéramos auditores internos. De acuerdo. Entonces, se presentó, viendo esta situación, pues yo empecé a hacer cursos de contabilidad, de cuestiones de supervisión, o sea, como que sí dije, voy a tener que estudiar algo diferente, porque en ingeniería nos enseñan, y más en ese entonces, era más enfocado a la construcción, a cuestiones de hidráulica, mecánica de suelos, o sea, como que el área de humanidades no era muy reconocida, y a diferencia que a lo mejor ahora ya se le da un poquito más de importancia porque han cambiado los tiempos. Entonces sí me fui preparando, iba a la Cámara de la Industria de la Construcción, ahí teníamos la oportunidad de tomar cursos de 30 horas. Y después poco a poco me fui enterando que existía el programa de la maestría en administración de la Facultad de Contaduría. Y lo que más me agradaba era que era por las tardes, noches. Entonces, o sea, siempre ha sido ese modelo de que es para gente que estudia y trabaja. El horario era de 7 a 10, 2 veces a la semana. Pero bueno, en ese entonces también eran más materias, ¿verdad? Entonces fue de la forma que yo me fui, pues sí, preparando en estos temas administrativos, porque laboralmente sentía que era una necesidad de estudiar. Ah, qué bien. ¿Y en qué momento llega la cuestión de la educación? Pues con los cambios presidenciales definitivamente se toman otras decisiones, y ahí se asignan los recursos de los presupuestos, de los impuestos a otros programas, y desafortunadamente el fideicomiso fue reduciendo su personal, entonces, y sus oficinas. Ahorita hay una oficina aquí en San Luis Potosí, pero hay muy poquita gente, o sea, por cuestiones presupuestales y toma de decisiones, se dejaron de apoyar, porque este fideicomiso está enfocado al sector agropecuario. Entonces se dejó de asignar recursos a este ámbito, o consideraron otras estrategias para que se asignaran esos recursos. Entonces, a nivel nacional, creo que es el único fideicomiso que queda vivo, Okay. con poquita gente. Entonces hubo necesidad de desaparecer hasta oficinas y de ir recortando personal. Entonces, afortunadamente, o sea, por eso también pienso que yo de manera particular digo que la vida es muy sabia, nos pone donde debemos de estar. Correcto.
Porque cuando estudiaba la maestría, compañeros de la auditoría me decían, es que tú quieres el puesto del jefe. Yo decía, no quiero el puesto, pero quiero prepararme porque no sabía los temas contables y también sentía que pasaba el tiempo sin hacer algo diferente. Entonces, hay que seguirse preparando. Y ahí en la maestría conocí a una compañera y ella me invitó a trabajar a la Universidad Tecnológica porque estábamos en este proceso que recortaban el personal, que no teníamos trabajo. Entonces yo me empecé a trabajar como docente en la Universidad Tecnológica, la que está allá por el aeropuerto. Sí. Empecé a trabajar ahí y después uno de los maestros que nos daba clases era el director de la Facultad de Economía. Y yo le pedí, o sea, una amiga me decía, pues tú dile que quieres dar clases ahí en la universidad. Yo decía, no, pero pues nadie me conoce, yo no tengo palancas o no soy conocida, ¿verdad? ¿Cómo le voy a hacer? Y ella me animaba y me decía, mira, pues no, ya lo tienes, ¿y qué tal si te dicen que sí? Pero pues uno con pena o con vergüenza dice uno, pues ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo me voy a atrever? Pues va a decir que, o sea, piensa uno mil cosas, ¿no? Y me acerqué al director Carlos González Camacho, que estaba en ese momento de director, y entonces él me dijo, si usted hubiera venido el día de ayer, le hubiera dado 2 clases de estadística. Yo dije, no, vuelvo a tener vergüenza, o sea, entonces, claro. Porque si uno mismo se limita, o sea, uno piensa que porque si no es famoso, porque si no, tu familia no es adinerada o reconocida, sí. No, pues a veces... No mereces, por así decirlo. Ajá, o que no te van a abrir las puertas, o sea, que no te vas a encontrar personas que te puedan ayudar. Y entonces, pero me dijo, pero véngase, yo le dije como por agosto, sí, como agosto, septiembre, por ahí, y él me dijo, pero venga en enero. Entonces yo todos los días de enero, ahí estaba presente para pues si se daba una oportunidad en la universidad. Y yo fue la forma en que entré a la Universidad Autónoma y no daba muchas clases, o sea, daba 6 horas a la semana, o sea, no era nada, era una materia terciada. Y después me dieron otras clases y entonces fue de la manera que pues poco a poco fui entrando al ámbito docente. Empecé en la Universidad Tecnológica, luego en la Facultad de Economía de la universidad. Yo también estudié la maestría, estudiando y trabajando. Terminé la maestría y entré a la Politécnica porque antes la condición era que tenía que tener uno el título, el grado de la maestría. O sea, no había muchas personas que tuvieran el grado. Sí, o sea, claro. Esto pues ya se ha aumentado, o sea, ha crecido esta necesidad de ya tener, no como un extra, sino casi como una obligación tener una maestría, pero antes pues no había tantas personas, ni con maestría ni con doctorado, entonces era una obligación en las contrataciones. Entonces entré a la Politécnica, obtuve el grado de maestría, entré a la Politécnica y dejé la Tecnológica porque venía o sea, estaba en la facultad, luego ahí mismo entré a la Politécnica, empecé a hacer el doctorado, o sea, otra vez estudiar y trabajar, porque ya estando en el ámbito docente, pues sí se da uno cuenta que se tiene que preparar uno todavía más. Totalmente. ¿Por qué? Porque pues es uno responsable de la formación de estudiantes, de recurso humano, y pues ahorita y más en estos momentos vienen a veces más preparados que uno, entonces tiene uno que estarse actualizando y preparándose, y entonces fue la forma de tomar esa decisión del doctorado. Y entonces estudiaba el doctorado, estaba en la Politécnica, estaba en la Facultad de Economía y se presentó la oportunidad, ya estando en las 2 universidades, de dar clases en agronomía. Entonces también fui maestro, ahora clases en la Facultad de Agronomía. Entonces mi vida era de 7 de la mañana a 9 de la noche que salía de clases. Todo el día era... Y diferentes puntos, porque a lo mejor la gente que no conoce San Luis es
agronomía está saliendo ya en el aeropuerto, más adelantito. La Politécnica está, por así decirlo, zona centro, y luego no sé en qué parte de la autónoma. Es aquí en Morales, era la facultad. Morales, entonces, por así decirlo, un triángulo que se hacía para mover a dar clase. Sí, por eso sí entiendo perfecto y también sí, ahora digo, sí, si los estudiantes quieren, sí lo pueden hacer. O sea, uno no les pide algo, bueno, yo de manera personal, no pido algo que yo no haya hecho, o sea, porque sí podemos poner de pretexto que el trabajo, que la familia, que no digo que sea fácil, sí es complicado, o sea, sí es difícil, pero si se tiene voluntad y ganas de hacerlo y necesidad de hacerlo, yo no sé cómo, pero lo hace uno, o sea, no sé de qué forma se organiza uno que sí lo hace. Entonces, el mismo doctorado no fue un tema sencillo, o sea, no había tiempo, porque era trabajar todo el día, y aparte hacer la tesis doctoral. Investigar es lo importante. Pues no era fácil. Y sin el apoyo económico que dijeras, bueno, tengo una beca, me están apoyando, o alguien me mandó a estudiar, pues no pasaba ninguna de esas cosas. Se vuelve complicado. Entonces, pero bueno, fue la forma en que, ya siendo hora clase, empecé a involucrarme más en estos temas, en cuestiones de los programas educativos, de la necesidad de, que la Universidad Autónoma tiene siempre ese compromiso que sus programas sean pertinentes. Entonces siempre hay que estar investigando de cuáles son las necesidades de la sociedad, ver si se ocupan esas carreras o si se ocupan esos programas educativos. Entonces esa es otra parte pues se podría decir, administración educativa, por decirlo de algún modo, pero realmente tiene que ver con todo lo que es el diseño curricular, el hacer investigación para fortalecer y pues decir y justificar el por qué están las licenciaturas y las maestrías y cualquier programa educativo de la universidad. Entonces, ahí también me invitaron a participar en la Facultad de Agronomía, a involucrarme en estos temas. Entonces, pues también se vuelve interesante no solo dar clases, sino pues ver el funcionamiento, en este caso de la universidad. Sí se vuelve muy retador y ves la necesidad, o sea, de que todo tiene un porqué. Entonces, nuestra universidad pues es una organización que sí, a lo mejor no avanzamos tan rápido porque tenemos limitaciones, pero siempre está al pendiente, o sea, en todas sus posibilidades, con los recursos que cuenta, hace lo posible para que los estudiantes estén al día, o sea, se está siempre revisando los programas educativos, se trata de, pues sí, de hacerlo mejor con los recursos que tenemos. Entonces, pues también esa es otra área en la que me ha permitido la universidad pues aprender, conocer, desarrollarme y también amar a la universidad, ¿verdad? O sea, no solo dar clases, entonces, pero bueno, también pertenecer a ella, sí, sentirse parte uno de ella, sentirse parte uno de ella. Claro, y tocó un punto muy interesante, que es el de, al principio se piensa que a lo mejor las universidades, no sé si decirlo, que están peleadas o hay mucho recelo de que yo estudié en esta y ya no puedo estudiar en alguna otra, o la maestría o etcétera. Porque, hablando desde el punto de vista personal, yo estudié la licenciatura en la Politécnica y después me fui a la maestría a la Autónoma, y para mí, desde mi punto de vista, las dos son excelentes universidades. Las dos tienen también sus áreas de mejora, pero ahora sí que cada quien habla como le va en la feria, en este caso en la universidad. A mí me fue muy bien en las dos, yo solo tengo cosas buenas que decir de las dos. También, repito, tiene sus áreas de mejora, pero lo que también es un buen mensaje es ese de que una universidad, o en este caso un sistema de estudios o unos profesores, no están peleados uno con el otro, sino al contrario, creo que se complementan. O sea, se debe buscar ese complemento. Que tú digas que estudiaste en algún lugar no significa que eres más ni menos, sino que eres simplemente, te tocó estudiar en ese lugar o pertenecer a ese lugar, pero también puedes ir a pertenecer a alguna otra universidad, o estudiar en otra universidad, o trabajar en otra universidad, y no pasa nada. Es simplemente cosas de la vida que van pasando, ¿no? Te van llevando a lugares distintos.
Sí, o sea, yo me puedo sentir afortunada porque te puedo platicar que he trabajado pues en la Universidad Tecnológica, en la Universidad Politécnica, en la Universidad Autónoma y también en alguna otra pequeña universidad, afiliadas al Politécnico de la UNAM. Entonces, ahorita no recuerdo su nombre, que me han invitado a participar y es muy interesante, muy bonito. Cuando uno es profesor hora clase, pues finalmente uno anda buscando sacar el ingreso para su familia. O sea, no es tampoco que uno quiera andar en todas partes, sino que pues es un poco buscar, también la necesidad y abrirse uno camino. O sea, no es sencillo, tampoco porque conozco, ahorita yo ya soy profesor de tiempo completo, pero sí tengo compañeros y los observo y me acuerdo de mis tiempos que andan de una universidad a otra porque pues tienen que buscar la forma del sustento para llevar a su familia y de forma honesta. Entonces, también todos andamos en lo mismo, ¿verdad? Cuando somos profesores hora clase, también andamos en esos recorridos y, es que tú das clase aquí, clase allá, por lo mismo, ¿verdad? Porque con un solo sueldo de una sola universidad, como va uno por horas, pues no completas un ingreso para poder mantener a tu familia. Y yo con el tiempo he aprendido también que cuando uno conoce más personas, porque también tengo la oportunidad de trabajar como asesor de alumnos del doctorado en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Mi directora de tesis del doctorado, la doctora María del Carmen Martínez Serna, ella fue mi directora de tesis doctoral y ella está en Aguascalientes. Es potosina, pero se fue allá a vivir y ella me ha invitado. Y a mí se me hace muy enriquecedor porque luego he tenido oportunidad de colaborar con maestros de allá, cómo cada uno desde donde está tiene diferente perspectiva. Sí tenemos los mismos problemas o coincidimos en algunas cosas, pero uno ve la forma en que cada uno va resolviendo, ¿no? Entonces también se vuelve muy enriquecedor. Algo que me gusta mucho de la Universidad Autónoma es que es gente muy joven. Entonces te transmite esa energía, ese ánimo, ideas nuevas, proyectos nuevos, exigencias nuevas. Entonces ellos pues todavía son una universidad más pequeña y tienen menos recursos que tal vez nosotros, que somos un poquito más grandes y tenemos más años. Y cómo ellos van resolviendo, porque pues al ser universidades públicas sí tenemos que ser muy cuidadosos de los recursos. O sea, no tenemos la abundancia como para gastar en lo que queramos, sino que tenemos, nos rigen las normas del gasto público. Y una planeación, creo yo que es lo. Por supuesto, y cada día, pues, perdón, cada día, voy a terminar. Adelante. Pues cada día son más grandes las exigencias, ¿verdad? Pocos recursos y más exigencias. Sí, pues es que en la cuestión educativa es esto cambiante. Posiblemente puedes estar estudiando algo el día de hoy y cuando terminas la carrera o la maestría puede ser que no esté completamente obsoleto, pero ya te tienes que volver a renovar y volver a encontrar algún diplomado, alguna capacitación que te ayuda para darte las bases, pero es estar en constante crecimiento, en constante educación, en constante aprendizaje, y eso solamente se da con la cuestión del estudio. Comentábamos la cuestión de los tiempos, que es muy importante planificar tanto en la parte personal como profesional, porque cuando te metes de lleno a la educación es algo que debes de estar muy bien organizado para poder cumplir con tus dos ámbitos. Y en este momento también le quiero preguntar en qué momento hace todo, maestra, porque ahorita que platicó ya está en tiempo completo, pero también asesorías y de todo. Es una parte y una decisión de seguir creciendo en esta parte, ¿no? Pues sí, yo les decía que de algo nos tenía que servir el doctorado en administración para administrar nuestro propio tiempo. Siempre hacía esa broma porque en el trabajo siempre hay cosas que hacer. O sea, por eso siempre les insisto a los alumnos, el trabajo no va a desaparecer. O sea, ustedes van a tener que seguir trabajando. Exacto. Y adicionalmente van a tener que seguir estudiando, sí. Entonces, y hacer tareas, y hacer tesis. Eso no va a cambiar. Entonces, tiene uno una forma, tiene que organizarse uno de otra forma. Por ejemplo, para la tesis doctoral,
recuerdo mucho un consejo que me dio una doctora, que ella decía que la mejor forma de avanzar era que durmieras en la noche y te levantaras de madrugada. Entonces, pues así fue como terminé mi tesis doctoral, porque como yo me trasladaba casi al aeropuerto en una ocasión, pues iba manejando y de repente no supe cómo llegué a donde está el avión. Yo dije, esto no está bien. Por aquí. Sí, esto no está bien. Esto no me va a funcionar. O sea, un día me voy a estampar y ni cuenta me voy a dar. Y entonces lo que empecé a hacer fue eso. O sea, llegaba a las 10, 11, me dormía y a las 2, 3 de la mañana me despertaba a hacer trabajo. O sea, yo no le quería creer, porque decía, no, pues que si me duermo no me voy a levantar. O sea, era como el temor, pero poco a poco lo fui haciendo y llegan unos momentos en donde te dicen, si no acabas la tesis ya no te puedes titular. Y entonces yo decía, no, tanto sacrificio, tanto que he hecho. El doctorado era caro, o sea, no tenía beca. Sí, decía yo, sacrifiqué a mi familia, a mis seres queridos, a mis amigos, como para no titularme, me empezó a entrar la angustia. Entonces, sí o sí, empecé a hacer eso, o sea, para la tesis. Entonces, me dormía porque sí, dije, no, un día sí, porque te cansas, o sea, eres de carne y hueso, o sea. Sí, somos humanos. Llega el momento y entonces, ¿cuándo quiere uno hacer la tesis? En la noche, ya cuando te levantaste temprano, anduviste manejando, estresado, muy presionado. Y entonces yo ya dije, no, sí tengo que hacer algo diferente porque si no algo me va a pasar. Y entonces fue la manera en que me empecé a organizar, hacerlo en la madrugada. Ahora sí me desvelo, mal hecho. Pero sí trato de organizarme. Por ejemplo, a veces con mis alumnos, yo normalmente doy clases o tenemos alguna actividad administrativa, eso lo tengo que hacer en la semana. Pero por ejemplo las tesis doctorales, sí, o las tesis de maestría, sí, los fines de semana tengo que, dependiendo del trabajo, porque a veces como hay que corregirle que si la ortografía o que una palabra por otra, si es una tesis que está escrita sin faltas de ortografía, es más sencillo. En 4 horas a lo mejor puedes leer las 100 páginas. Wow. Pero si es una tesis que tiene mucha dificultad, sí me he llegado a tardar todo un día revisándola para poder ir viendo la hilación. O sea, es un documento que sí te tienes que dedicar o enfocar en él, porque como todo tiene que tener relación, claro. Entonces si lo lees de un día para otro, a lo mejor ya se te olvidó. O sea, sí le tienes que dar una secuencia. Seguir el hilo, porque si no te pierdes. Uh-huh. Cuando los alumnos son muy, muy responsables o muy cumplidos y te van entregando, eso se va haciendo fácil. Desafortunadamente, la mayoría te entrega el documento final, ¿verdad? Entonces, a veces no lo hacen en el momento que deberían de serlo. Pero, pues sí trato de administrar el tiempo, no es sencillo. Sí trabaja luego uno mucho, pero son tiempos, o sea, ahorita, por ejemplo, ahorita estaba como jefa del posgrado y coordinando las maestrías. Ahorita otras personas entraron a esos nuevos cargos. Entonces, todo el mundo me dice que qué voy a hacer, que siempre estoy ocupada. Y yo digo, pues sigo estando ocupada, o sea, no se ha acabado el trabajo, o sea, no, ya a lo mejor no está uno en esos puestos administrativos. Yo no sé si tengo imán para el trabajo, pero bueno, me siguen invitando, por ejemplo, de la Universidad de Aguascalientes, tengo los alumnos tesistas, doy mis clases, ahorita tengo la oportunidad, o sea, ahorita lo que estoy haciendo en este tiempo es capacitarme, ir a cursos, estoy ahorita en una certificación de Excel que me está costando mucho trabajo, porque son 149 competencias las que hay que acreditar. Wow. Y entonces es estar otra vez del otro lado como estudiante. Entonces lo que pienso ahorita con lo que dices es que te debe de gustar lo que haces, tienes que amar lo que haces y
y hacerlo con convicción. Y no sé cómo, Fer, pero encuentras el tiempo, o sea... Sí, cuando hay voluntad. Pero es algo que tienes que hacer de corazón. Entonces, por ejemplo, cuando leo a mis tesistas, son personas, o sea, no sé si eso sea bueno o malo, pero hay quienes me permiten hacer un vínculo con ellos, y entonces yo ya sé que ese trabajo es muy importante, porque si no, no se titula, sí, porque si no, no termina. Y entonces eso es otra visión, no es, hay una tesis más o un documento más, no. Ahorita los que tengan, exactamente, y son personas que estudian, que trabajan, que tienen una vida propia, a veces no fácil, y que están haciendo un esfuerzo extraordinario en el caso de los, bueno, yo lo veo en el posgrado de contaduría, que estudian y trabajan, y es un esfuerzo extraordinario, porque también los veo, llegan cansados, no es uno pensaría, bueno, da uno las correcciones y rápido lo van a hacer, solamente tú, Fer. No, eso. Solamente tú lo haces. Sí. Pero no todo mundo tiene esa facilidad. Es que se vuelve un tema muy interesante cuando uno, creo que usted lo comentó que le pasó, cuando uno siente ya cerca el momento de entregar la tesis. Porque uno no se da cuenta, a lo mejor estás en el primer cuatrimestre y dices la tesis lo ves lejano, pero ya te vas acercando y entras a estas materias que son investigación, metodología de investigación 1 y 2, y luego haces esta parte de lo del marco teórico y no avanzas tanto como querías, y de repente ya, bueno, ya empiezas a entregar avances, pero avances de qué, porque no avancé tanto como quería. Entonces se vuelve un tema interesante el que sientes la presión porque no has avanzado en algo que tienes que entregar. Te pierdes a veces sentado en la computadora, dices, ¿qué tengo que hacer? O ¿quién me puede ayudar? ¿Quién me puede guiar? Y creo yo que este es un tema interesante, el de las tesis, porque he escuchado temas y conversaciones de todo tipo, porque hay personas que dicen que a lo mejor una tesis no es algo importante que se tenga que hacer. Otras personas dicen que sí es algo muy importante. Yo soy una de ellas, que es algo que demuestras a las empresas que eres capaz de entregar una investigación, gráficas. Si haces un estudio de caso, mucho mejor, porque es algo específico de alguna empresa, un artículo científico. O sea, creo que para mí sí es algo importante entregar este tipo de resultados. Hay personas que dicen que no y les ha funcionado porque a lo mejor tienen su empresa o no culminaron pero tienen un buen trabajo. O sea, creo que de todo hay en la vida del Señor, pero a nosotros que nos tocó estudiar y terminar la tesis, podemos decir que sí nos funcionó el haber entregado una tesis, que se vuelve el tema difícil, porque cabe mencionar, y aquí quisiera abrir un paréntesis y agradeciendo a la doctora Adriana, cuando uno encuentra o busca inicialmente esta guía, posiblemente no toma una decisión correcta, o a lo mejor no empata con la persona que inicias tomando esa decisión, porque también lo ves lejano y dices, bueno, ya después veo cómo hacerlo. Yo ya estaba perdido, la verdad, me sentía, a veces avanzaba muchísimo y luego lo veía y decía, ¿qué estoy escribiendo? ¿Qué es esto? No, hombre, esto no tiene nada que ver. Y fue cuando me acerqué a la doctora Adriana y encontré, siendo sinceros, la luz. Agradezco mucho a las personas que formaban parte en este momento cuando inicié la tesis, pero con la doctora Adriana encontré la luz para poder volver la tesis en un partido de tenis. Creo que ese es el secreto, volverlo en un partido de tenis, de que, maestra, le mando mi tesis, me puede asesorar, adelante, te lo regresan y se vuelve en cuanto pueda lo regreso y en cuanto pueda me lo regresan, y esto te hace avanzar muchísimo y se convirtió en mi directora de tesis, que cuando la entregué ni pude dormir de la emoción. La verdad es que fue para mí una guía grandísima, me ayudó a elegir a mis sinodales. Saludos a la maestra Idalia y al maestro Mario, que fueron mis sinodales, que también fue una guía importantísima. Y creo que si las tesis son el resultado que las empresas deben de ver, que una persona está capaz de hacerlo, ¿no? Y es que algo que les deja la tesis es el proceso del método científico. Exactamente. Yo lo observo, o sea, a mí me emociona mucho verlos a ustedes, o sea, ver a mis estudiantes, porque se transforman, o sea, no es solo el documento, o sea, sí es un requisito para titularte, pero es que
yo lo observo y me emociona mucho ver cómo se transforman internamente. O sea, ya no es, bueno, es que escuché o dicen o el rumor. La fuente. Ajá, ¿quién dice? O sea, y yo los observo. Ahorita tengo una estudiante, Gloria, la admiro porque es una ama de casa, porque está estudiando, porque tiene su matrimonio, porque es alguien muy responsable. Pero ella misma dice, es que me cuesta trabajo, o sea, no está tan fácil. Y al principio me encantaba porque decía, es que no la voy a hacer, es que son muchas páginas. Y acabamos de ahorita enviar sus documentos a sus asesores. Y entonces me encanta ver que cómo ellos o ustedes transmiten esto, en este caso a su hijo, por ejemplo. Y entonces dice, ya le dije a mi hijo que tiene que leer artículos y que tiene que parafrasear. Entonces, claro, eso a mí me emociona mucho porque ya no es nada más dar una materia. O sea, ya no es nada más hacer una tesis. En verdad me da mucho gusto ver cómo se transforman. Claro. Y verlos exitosos, o sea, porque se transforma su mente. Eso es lo que más me emociona y yo creo que por eso me gusta hacerlo mucho porque transforma a las personas. O sea, ya no nada más para entregar un documento, no, sino para la vida. Exacto. Ya te ayuda como tus fuentes, tus estructuras para entregar documentos y la importancia de tener, por ejemplo, el formato APA, que posiblemente no lo usamos siempre para todos los documentos, pero el formato APA, los recursos de las fuentes. Antes de tener de lleno lo de la tesis, pues te das cuenta que no puedes agarrar una fuente, aunque sea de internet, de cualquier lado. Ya tienes que ir a alguna revista científica, alguna página que esté avalada con libros, con fuentes, tal cual. El parafraseo, qué importante. Yo también ahí aprendí el parafraseo, ya metido en encontrar un párrafo que se adecua a lo que estoy buscando, darle un parafraseo, pero aún así darle crédito a la fuente. Irte a tu bibliografía, poner todo eso, o sea, suena complicado, pero ya cuando agarras el hilo, dices, cuando te desempolvas y empiezas a ver la luz, hasta te emocionas porque dices, aquí está, ya no me lo suelto y de aquí me agarro y me guío y sigo, y sí, pues sí te emociona también a uno ver que una persona está interesada en tu proyecto, que te va estructurando, que te va diciendo, no, por aquí no es, vente por acá, haz esto, haz aquello, no te va a decir tal cual ponle estas preguntas, no, tú tienes que ir como buscando el camino, pero te van guiando. Qué importante es esa parte de saber entregar estos resultados a las empresas, que es lo importante, salir y entregar resultados. Sí, y eso no lo vas a aprender solo por tener una empresa o por ser exitoso, por tener dinero y ya no ocuparte, o sea, es un proceso mental que haces como individuo, entonces ese conocimiento nadie te lo va a quitar. O sea, eso ya forma parte de tu vida. Sí. Y yo sí puedo, pues, dar testimonio de que sí se transforman los estudiantes. Sí. O sea, y los veo muy exitosos. Eso es lo que todavía me emociona más. Que no se queda ahí. O sea, no nada más es que ya obtuvieron el grado, sino que lo replican en donde están. Y entonces, sí me ha tocado ver de todo tipo de estudiantes y sí veo los resultados. Por supuesto, o sea, a lo mejor es el ideal, pero no todo mundo pueda decir eso quiero hacer. Uh-huh. Entonces habrá quien sí se vaya por otros caminos, a lo mejor un poco más sencillos, menos complicados, tal vez. Sí. Tal vez, no lo sabemos, pero esa experiencia no la viven. Uh-huh. O sea, eso es lo que se pierde. Sí, es enfrentarte a situaciones complicadas, si se puede llamar de esa manera, y resolverlas. Creo que lo importante es resolver, porque si te vas siempre por el camino de, si aquí hay un problema, mejor me voy por acá donde no está el problema, y si te vas así siempre, pues en algún punto cuando tengas un problema que nada más tienes que pasar por ahí, se te va a complicar mucho esa situación de, no, pues nunca supe cómo irme a una fuente, nunca supe cómo resolver estas cosas, cómo entregar gráficas, cómo presentarlas, cómo explicar, cómo dar una presentación, cómo hablar en público, cómo hacer, o sea, muchas cosas que se van formando dentro de este recorrido de la maestría
que te dan tu trofeo, que es la tesis, por así decirlo, que encuentras esa parte, ¿no? Entonces es muy importante eso. ¿Y qué consejo les podría dar a las personas que están en este camino? O sea, en este camino me refiero a que terminaron sus materias, pero están en este camino de, pues, deambulando en la cuestión de la tesis, que no encuentran este camino para terminarla, porque hay muchos, no sé qué porcentaje sea, pero al menos de lo que yo sí sé y puedo decirlo, de mi generación, sí el porcentaje es más de los que están ahorita deambulando, de los que nos hemos titulado, y eso ya fue hace 4 años. Entonces todavía hay personas ahí. ¿Qué podría comentar? Yo pienso que el primer paso que deben de dar es aterrizar sus ideas en un documento. Ese es el primer paso. Es que si están esperando que ahora que... y ese es otro, muy importante. Ahora que tenga tiempo, lo voy a hacer. Sí. No hay tiempo. O sea, hay que buscarse el tiempo. O sea, hay que hacerlo y escribir sus ideas. Porque todo lo traen aquí en su mente, pero no lo plasman. Cuando uno hace un documento de investigación, cuando uno es estudiante, el primero no te sale bien. No. Pero tampoco la primera página ni las primeras 10 páginas. También uno va viendo cómo se transforma conforme leen y escriben. Pero si nunca lees y nunca escribes y nada más estás pensando, un día voy a hacer la tesis, eso no va a pasar. O sea, hay que ponerse manos a la obra, o sea, darse el tiempo de plasmar, hacerlo bien, hacerlo mal, hacerlo como sea, pero hacerlo. ¿Por qué? Porque si no, yo les digo a mis estudiantes, porque he tenido algunos un poco renuentes a hacer la tesis y al final sí lo logran, porque dicen, no, es que vi esto en internet o esto en esta persona que lo sigue mucha gente. Ajá, sí, pero el artículo que dice, ¿quién lo fundamenta? O sea, ¿dónde está porque tú vas a hacer un trabajo de investigación? Entonces, tienen muchas ideas en su mente, pero no las plasman en un documento. Entonces no podemos revisar, no podemos meternos a su mente ni a su cerebro. Tenemos que tener un documento físico. Al conectarse, por así decirlo. Así es, para decir, a ver, mira, ya escribiste esto, pero si te fijas, esto no tiene relación con esto, o qué quieres decir con esto. Pero si nunca lo hacen, si no se hace el ejercicio de leer y escribir, no va a pasar. No va a pasar. Sí, no. Entonces, y las primeras páginas a lo mejor no se escriben lo mejor posible, pero conforme van avanzando, van agarrando esa práctica. Entonces, el consejo que les daría es, pues primero querer hacerlo. Aunque te equivoques. Así es. Pero si no tienes la disposición, o sea, el pretexto ya lo tienes. Sí. No tengo tiempo, no sé, ya no sé qué hacer, no sé escribir, no sé leer, no sé. O sea, esos pretextos ya están. Claro. Entonces. Y hay más. Sí, exacto. Entonces, el primer paso es quererlo hacer, tener la decisión y la disposición. Entonces, tú hablas de que yo te ayudé, pero en realidad tú fuiste el que hiciste el trabajo, Fer. O sea, tú fuiste el que de alguna forma te aplicaste, hiciste el documento, y por más que yo quisiera, si no escribías, pues que no te revisaba. Sí, no se puede. O sea, no puede uno revisar o no puedes decirle, vas por aquí, vas por allá. O sea, sí tienen que tomar la decisión. Y empezar a escribir aunque no sepamos, nadie sabemos. A mí me da risa, porque yo soy de formación ingeniero civil, y cuando estudias la ingeniería, siempre te dicen, no digas rollo, sea abstracto, concreto en los resultados, la respuesta simplificada, okay. No me digas rollo. Pero en el ámbito de la administración, como tienes que fundamentar, sí tienes que tomar muchos argumentos de artículos, porque las organizaciones, su recurso principal es el humano. Y el humano no lo podemos controlar. No, como en un laboratorio, ¿verdad? Sí, no. O sea, no puedes, si le pongo este ingrediente, va a resolver esto, o va a explotar, o no. El ser humano y más ahora, es muy complejo y tiene diferentes formas de reaccionar. Entonces, en las investigaciones de estas áreas administrativas y sociales, sí tienes que buscar artículos que te ayuden a fundamentar ese camino que tú quieres de seguir de la investigación. Sí.
¿Por qué? Porque a lo mejor en Estados Unidos se comportan de una manera. Simplemente en México, las personas que están en la frontera sur tienen un comportamiento muy distinto a los que están en la frontera norte. ¿Por qué? Porque los del norte se quieren ir a Estados Unidos y tienen sus ideas y su cultura y por ejemplo, en estados como Nuevo León, pues mucha gente quisiera pertenecer a Estados Unidos. Entonces es más de a lo mejor progresista, otras ideas. Y vas tuve la oportunidad de ir a comunidades. Cuando estaba de auditor, tú veías personas de comunidades del campo, cómo sus casas estaban más o menos como las de Estados Unidos, o tenían en aquellos entonces se usaba parabólicas, a lo mejor no saben qué es eso, sus camionetas, o sea, como copiando a la cultura de Estados Unidos, porque a lo mejor trabajaban o iban y venían, o sea, tenían ese contacto. Y si tú vas a la frontera sur, pues ves otras características que por las condiciones económicas, pues están en un círculo un poco más cerrado que no progresan, ¿sí? Entonces, por eso los estudios de las organizaciones o en estas áreas sociales, tienes que fundamentarlas, tienes que decir, bueno, este estudio, de acuerdo a este tipo, características de personas, nivel educativo, género, edad, profesión, se comportan así. A lo mejor otras que están en otro lugar se comportan diferente. Entonces, uno tiene que, en el trabajo de investigación, argumentar, y a lo mejor parece que es mucha información o mucho rollo, pero uno tiene que explicarlo. Sí. Entonces, para mí como ingeniero me costó mucho trabajo. Mi directora, ella es administradora, y pobre, sí, yo creo que sí sufrió conmigo, porque yo yo decía, en 15 páginas ya resolví la tesis, ¿verdad? No, es que tienes que fundamentar, pero uno no lo entiende hasta que lo hace. Exacto. Hasta que uno lo vive. Es que es una experiencia que si no la vives, tal vez no la comprendas. Exactamente. Y claro que es mejor satanizarla, ¿verdad? Y decir, no se puede, está muy difícil, ahí será después, o no tengo tiempo, pues no hay tiempo. Eso es una realidad. Es correcto. En la cuestión de la tesis, muchas personas piensan que quieren hacer una tesis para resolver el mundo, por así decirlo. Sí. O sea, le quieres pegar a una tesis que sea la que va a cambiar el mundo y que va a ser lo mejor. Tristemente, poco a poco, tu asesor, más que lo que vas avanzando, te das cuenta que, a ver, vamos a hacer esto, bájale un poquito, métele nichos, vamos a hacerlo como a un grupo en específico. Porque luego uno como que dice, vamos a hacer esto y voy a pegar esto y va a ser una tesis impresionante. Y justo creo que también ese es el problema de no empezar, porque dices, no, es que no es lo que yo quiero, no es algo tan grande como buscaba. Claro que todo el mundo puede ir a hacer lo más grande que quiera, pero creo que lo mejor es aterrizar. En mi caso, y lo hablo porque fue mi experiencia, yo quería hacer una creación de un departamento de recursos humanos desde cero. Y fue cuando me empezaron a platicar y me dijeron, es que te estás yendo a un área que te vas a meter una frega a tu suelo. Mejor vamos a irle reduciendo. Y empecé a reducir y a reducir. Y luego fue en una empresa en la capital de San Luis Potosí. Y luego fue ya ir aterrizando nichos en un departamento en específico. Y ahí va hasta ahí mismo se va formando tu título de la tesis. Ahí mismo está. Y terminó siendo un descriptivo de puestos, un estudio de caso, un descriptivo de puestos de una empresa en la capital de San Luis Potosí, del departamento contable. O sea, de ser un departamento de recursos humanos, me lo fueron cerrando en la buena forma de decirlo, porque lo cerraron en este punto que me ayudó a encontrar la luz, a decir, esto es lo que tengo que hacer, encuestar, buscar. De hecho, ya aprendí la cuestión del proceso administrativo, planear, organizar, dirigir y controlar. Te vas primero planeando, vas organizando, diriges y luego controlas y ya se hace, ya ni siquiera te lo aprendes por teoría, sino te lo aprendes porque eso es lo que tú tienes que hacer desde planear, organizas a las personas, las diriges y luego nada más controlas y ya dices, pues ahí está lo que tengo que hacer. Entonces, aprendes sobre la marcha y a lo que voy es que las tesis no tienen que ser un bombazo, no tienen que ser un cambiar el mundo, sino que entregues resultados específicos. Y es que como nuestros estudiantes son personas, o sea, son profesionalizantes las maestrías,
quieren resolver el problema de la empresa. Ah, sí. Todos los problemas que tiene la empresa, y no, tampoco es obligación, o sea, ni siquiera es obligación resolver un problema, o sea, es a veces nada más hacer un diagnóstico, decir, de cómo está la situación y tal vez a lo mejor alguna propuesta. Pero no es el compromiso, o sea, pero yo creo que es porque pues se vive en un mundo laboral en que tienes que resolver, ¿verdad? Y no, la tesis no se trata de resolver problemas. Podemos partir de un diagnóstico, por ejemplo. Esta es la fotografía de la organización con estas características. Claro. Pero sí, la mayoría quiere resolver los problemas de la empresa. Y eso no va a pasar. O sea, es complicado. Sí, muchísimo. Y luego, por ejemplo, bueno, voy a hacer una propuesta y voy a implementar. Y, a ver, es un momento para hacer la propuesta. ¿Cuánto tiempo te vas a tardar en implementar para ver si funcionó? Es correcto. Mejor quédate en la primera parte. Sí, es que ya después me di cuenta que no es porque no quiera hacer las cosas, pero o sea, aterrizar las ideas con los tiempos es algo importantísimo, porque justo uno dice, yo voy a entregar este resultado de esta propuesta. ¿Cuánto tiempo te va a llevar llevarla a cabo y aterrizarla y que te la aprueben, etcétera? No vas a poder entregar tu tesis en ese tiempo. Mejor haz la propuesta, déjala en propuesta y que a lo mejor la empresa dé una retroalimentación de la propuesta que hiciste. Hasta ahí, no como un aterrizaje tal cual. Porque sí, se vuelve un nicho grandísimo que ahí aprendí mucho de los nichos, de los grupos, de los de los momentos, hasta las edades, personas, géneros, profesionistas, todo eso es importantísimo, porque ya ahí sí moldeas tu grupo a estudiar o tus personas a estudiar, ¿no? En esta parte. Y se van dando cuenta, o sea, eso es también para uno como asesor, como maestro, también se enriquece uno mucho con sus experiencias y el conocer diferentes ámbitos también a uno le permite decir, pues no te vayas tan amplio, o sea, no quieras abarcar tanto, porque también ahorita es el tema de que no todo el mundo le va a dar la información a las personas. A veces hay que hacer estudios con información que ya se cuenta y que es pública para que no haya dificultad. Correcto. Por los celos profesionales. Entonces, también no todo el mundo tiene la oportunidad de hacer pues esas investigaciones. Ahorita me recordaba un estudiante, me encantaba porque decía, yo quiero hacer un estudio de nómina. Dice, pero yo no estoy en el departamento de nómina. Ok, ¿y cómo vas a conseguir la información? ¿Verdad? Yo le decía, no, pues tengo una amiga y me la va a dar. No, pues no, ¿verdad? O sea, eso no iba a pasar. Claro. Entonces, como que también reconocer a qué sí tengo acceso, qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer, ¿verdad? Otro consejo que siempre les doy es hagan algo de lo que si se puede en su trabajo, qué bueno. ¿Por qué? Porque si no hay tiempo. Sí. Entonces, una cosa nueva. Investigar de algo nuevo que desconozco totalmente, pues te va a llevar un poco más de tiempo, ¿verdad? O sea, no significa que no lo hagas, pero te va a llevar más tiempo. Y si lo que no tenemos es tiempo, pues es tratar de investigar de algo que estén un poco más familiarizados para que no, pues sí, no le inviertan tanto tiempo. Totalmente. Aunque también tengo que platicar, es muy, muy bonito conocer a muchos estudiantes, porque ahorita tengo un estudiante que dice, ya estoy aburrido de lo que hago. Entonces voy a hacer otro tema diferente. Okay. Pero es uno, ¿verdad? O sea, uno de muchos. Sí. Pero son casos muy particulares, o sea. De todo. Ajá, pero sí, la mayoría, pues sí que haga cosas que sí conoce, que sí de alguna. Ajá, y que si de alguna forma, a veces en su trabajo puede ser que tengamos algún tiempo, que no hay tiempos libres, ¿verdad? Pero que al menos nos vean que estemos trabajando en lo mismo de la empresa, ¿verdad? O sea, sí, que estamos llevando una propuesta, aunque sea
para la empresa, que le está ayudando a la empresa, a lo mejor que te dejen salir de antes por irte a estudiar o que te dejen conocer información, que no siempre tienes que compartir la información tal cual, sino que con tus limitantes, lo que la empresa te deje compartir, eso es lo que se debe entregar y a la empresa agradece en ocasiones que le entregue ese tipo de resultados. Y sí, hay personas que luego estudian, que pueden tomar decisiones y se dan cuenta de problemas que no habían visto, o sea, pero es justamente en este proceso de investigación, claro, ¿verdad? O sea, también otro caso de otro estudiante que decía, él pensaba, bueno, voy a hacer un tema también de capacitación y de desempeño de los trabajadores, y se dio cuenta que la forma en que llevaban los registros pues no era la que le podía ayudar a él a poder hacer su trabajo de investigación. Entonces, porque no llevaban como un parcial, sino que ellos hacían como un acumulado y él ocupaba un parcial. Entonces, son cosas así que justo en este proceso de investigación se dan cuenta. Entonces, pienso que hay más cosas a favor o resultados más positivos, aunque no se vean de forma inmediata. Tener este proceso del método científico para hacer investigaciones, pero no es sencillo. O sea, sí hay que invertirle tiempo. O sea, sí se tiene que tomar la decisión de tomarse el tiempo para hacerlo y querer hacerlo. O sea, el pensar, el luego hacer esa balanza, cuánto tiempo ya invertí, cuánto me ha costado también, personal, como para no terminar. Entonces ya uno decide, bueno, no me interesa, se perdió lo que se perdió y gané lo que gané, o sea, hasta ahí me quedé. No pasa nada, es nuestra decisión. Pero creo que es un esfuerzo doble o extra el querer decir, pues a pesar de, lo voy a intentar o lo voy a hacer. Sí es una decisión personal que no puede una persona externa tomar esa decisión, porque pues quien va a tener que leer, quien va a tener que escribir, quien va a tener que dejar de ir a alguna fiesta, algún compromiso familiar, pues es uno, ¿verdad? Sí, porque lo que recuerdo, las materias en ocasiones son, sales de trabajar y luego ya sea de lunes a viernes, ya sea de 6 a 10 de la noche o 7 a 10 de la noche, llegas de tu día a día, pero llegas a estudiar y en ocasiones un viernes a las 9:30 de la noche ya estás queriendo pues descansar o ir con los amigos, etcétera, pero estás en una clase. Entonces sí tiene que ser algo que te apasione, que te guste. Posiblemente vas a estar cansado y vas a estar a lo mejor ya viendo al maestro o a la maestra explicando, pero tú no razonas completamente la cuestión. Pero estar ahí sentado, aunque está tomando un apunte o algo, eso es lo que te va a hacer, creo yo, la pequeña diferencia de lo que a lo mejor otros, esa persona que decidió salirse el viernes porque era viernes a alguna reunión, esa diferencia está a 9:30 de la noche o bueno, cualquier otro día, ahí eso te va a ayudar. O hacer la tarea, o juntarte el domingo, o reunirte porque pues hay que entregar el trabajo final, o la evaluación, o estudiar, o no le entiendo, y que eso es algo también bonito que me gusta de la maestría, que como son poquitos, luego se hace como una camaradería, y ya lo que sabe uno pueda compartir con otro, y eso pues no tiene precio. También es algo que yo lo viví cuando era estudiante. Y yo veo que eso es lo que sigue, o sea, que unos y otros se van ayudando. Y por lo mismo, porque trabajan, porque tienen dificultades, porque tienen problemas, porque en el trabajo hay quienes no les dejan ir a estudiar o no les ha parecido que hayan tomado la decisión. Claro. Habrá quienes sí los apoyan. O sea, hay una infinidad de historias en verdad, pero todos realmente van a estudiar no porque les sobre el tiempo ni el dinero. No, sino porque quieren hacer un cambio en su vida de cualquier forma, ya sea estudiantil nada más o la profesional, que sí abre puertas. Tampoco tengo el porcentaje correcto y me falta esa fuente, pero sí sé que esta maestría te puede abrir puertas en la cuestión profesional, porque el currículum sí ayuda al final de cuentas. Y tu experiencia y como bien dices, el tener un documento ya, el que tengas una tesis, el que tengas un documento escrito,
pues ya no es nada más lo que tienes en tu mente, sino ya tienes un producto físico, tangible, de que este es mi trabajo y esto es lo que yo he hecho, ¿verdad? Sí, y esta parte de la camaradería que se vuelve en un grupo que somos 20, a lo mucho 15, 18, es algo muy importante porque empiezas a ver a tus otros compañeros, los que se empiezan a titular, y también te generan cierta presión, porque ya ves, está bien padre la foto, está bien padre su título, está bien padre su presentación con sus sinodales, o sea, te da, a mí no me dio celo así directo, sino pero te da este celo de, híjole, este compañero se tituló, esta compañera, y yo estoy todavía en el marco teórico, déjame, le pongo más poncha a esto porque también quiero llegar a ese punto. Y ya cuando llegas a ese punto de que, por así decirlo, te están firmando tus sinodales y tu director de tesis las hojas de liberación, hasta por naturaleza este estrés se te cae y te sientes cansado, más cansado de lo que deberías, pero contento porque ya es una liberación de que estás a nada, ya no te falta imprimir, creo que es una donación de un libro o algo, recuerdo, firmar, ir a los diferentes departamentos a ver que todo está bien, pero tú ya lo quieres hacer rápido y dices, ya quiero que todo pase, quiero tener mi título aquí, y eso es una sensación inexplicable, o sea, no, lo mencionó muy bien, no hay forma de explicarlo, si no vas y te firman que te dicen, ya está todo listo, el martes reserva la sala de audiovisual para que presentes tu tesis, y aún así todavía sientes ese nervio de, ¿y si me reprueba? ¿Y si no lo hago bien? Pero es algo inexplicable, es una sensación de satisfacción grandísima. Y que cuando haces tu trabajo no puedes reprobar porque nadie te hizo el trabajo, o sea, hiciste, sí. Sabes de qué se trata, lo sufriste, lo padeciste, investigaste, batallaste por quienes se hacen encuestas o entrevistas a personas que a veces las personas pues no quieren contestar encuestas, sí, o dar entrevistas o se molestan porque a lo mejor piensan que les vas a quitar su trabajo o cosas así. Por eso no puedes reprobar porque tú lo hiciste, o sea, el experto en ese documento eres tú porque tú lo hiciste. Que debe haber casos, no sé si haya pasado, que existan casos donde tienen su documento impreso y toda la liberación, pero de repente le preguntas algo y no sabe. O sea, si tú lo hiciste, ¿por qué no me puedes contestar algo que, a lo mejor algo muy sencillo, ¿no? Creo que debe existir casos que haya pasado eso, no sé. Yo de manera particular, nada más me ha tocado un solo caso que yo pienso que su director de tesis fue quien le hizo más el trabajo que el estudiante, y bueno, pero bueno, o sea, sí participó, pero a lo mejor no le dio tanta importancia porque el mayor trabajo lo hizo su director, igual hay directores que tienen sus propias investigaciones, invitan a algunos estudiantes a colaborar, y tal vez como que a lo mejor no, como es la responsabilidad del director, a lo mejor ese trabajo de investigación, yo pienso que eso pudo haber pasado, no le dio la importancia o el peso que debía, igual sí estaba involucrado, pero no se preparó para ese examen, o sea, como que cuando a uno le cuesta trabajo, valora uno un poco más a que a lo mejor alguien te haga un poco más fácil el camino o te facilite, porque hay algunos directores que con su trabajo de investigación hacen encuestas y entonces comparten con algunos estudiantes, pero que ellos hagan el marco teórico, que para que fundamenten y se puedan titular, porque bueno, ahorita tal vez no mucho, pero antes sí había proyectos en donde siempre y cuando te los autorizaran a nivel federal, algunos programas, ahorita no hay muchos, podías pagar un tesista, y entonces pues ahí no era nada más el compromiso de tesista, sino que era un proyecto que presentaba el investigador, invitaba a ese tesista y ahí podías compartir información. Entonces, pero pues obviamente, pues como no te cuesta o no llevas toda la responsabilidad, al fin y al cabo el director es el responsable de cierto proyecto,
pues como que no, en esa ocasión como que pienso que no le dio la seriedad y no se preparó para esa presentación. O sea, eran cosas que debía de saber, pero como no le costaron el trabajo para conseguir la información, que si el tamaño de muestra, que cómo le hizo, pues, pero nada más me ha tocado un caso. La mayoría de los que a mí me han tocado, pues sí les ha tocado sufrir en ese sentido. No hay otra. Tenemos que sentarnos a trabajar. Sí, les ha tocado hacer el trabajo. ¿Qué es eso lo que te toca hacer? O sea, y si vamos un paso antes, en la cuestión creo que hasta de la licenciatura es importante, a lo mejor no tener una tesis como tal, pero sí algo parecido, a lo mejor una residencia, algo que te pueda ayudar, un proyecto que se parezca, porque eso te ayuda a fluir, a que después puedas presentar un proyecto más en forma, con más carne, por así decirlo. Pero sí es importante siempre entregar estos proyectos, este tipo de información, este tipo de estructuras, acercarse a personas que te puedan ayudar, porque no solamente es cuestión del director o directora de tesis, sino que también los sinodales, qué importantes son, porque posiblemente el director de tesis pueda tener la idea de la estructura que se debe hacer, pero los sinodales son los expertos en el tema, son los expertos que van a compartir a lo mejor de algo en específico, algo que tú estás buscando, y son los que te van a dar esa asesoría extra que estás buscando para que se cierre un círculo de información del esqueleto de la tesis, de una asesoría 1, de una asesoría 2, y ya se vuelve. Y tú eres el más importante ahí porque lo estás ahí trabajando con ellos, pero tú te vuelves el que está fluyendo con la información de lo que te dan. Y posiblemente recibes información de los tres, pero también es buscar un acuerdo entre los tres, porque aún siendo los tres puede haber diferencias también. Y es lo que se vuelve más enriquecedor, o sea, sí, cuando uno comparte con otras personas, y bien dices, o sea, los directores de tesis o las personas que asesoramos no tenemos el conocimiento absoluto, entonces sí ocupamos que entre varios podamos aportarle ese trabajo para que el estudiante realmente pues pueda avanzar en su trabajo de investigación, pero también que salga más enriquecido con las experiencias y el conocimiento ya no de una persona, sino de tres, bueno, que son los que están en el examen, ¿verdad? Claro. Y también esta parte de cuando ya presentas que estás frente a tus sinodales, estás con tu director, que empieza a platicar tu tema, sacas tu información, y bueno, creo que le ha tocado estar en varios exámenes o en varias presentaciones de tesis, que al final de cuentas se vuelven un festejo, se vuelven un logro, un cruzar la meta. Está la familia, están las personas, están los amigos, están el alumno que se siente liberado en cierto punto de todo, o sea, de que ya se logró un tema importantísimo. Y qué importante es para ustedes ayudar a personas, más que la tesis, ayudar a la persona, y bien lo mencionó, a lograr este tipo de cosas. Sí, también uno aprende con ustedes, o sea, es un dar y recibir, o sea, esto es recíproco, es 50 y 50, o sea, uno también a lo mejor cuando empezó a revisar tesis no era el experto, o sea, esto es también un ejercicio mental para uno, o sea, uno va tomando o adquiriendo experiencia conforme va revisando una tesis, 2 tesis, o sea, tampoco uno, cuando empieza uno a desempeñarse como profesor, como asesor, pues a lo mejor a la primera no nos sale tan bien, ¿verdad? O sea, vas aprendiendo, es un ejercicio mental, sí. O sea, el tratar de identificar cómo son los estudiantes, cuáles son sus fortalezas, es también hacer como un diagnóstico, cómo vamos a llevar a esta persona para que logre el cometido. Hay quienes se les facilita, hay quienes no se les facilita, les cuesta trabajo, y tampoco podemos exigir algo que sea, o sea, sí va a ser un reto, pero también hay que ver las limitantes, ¿verdad? O sea, ¿cómo podemos ayudar a esta persona para que avance? ¿Cuál es la mejor estrategia o de dónde le podemos ayudar para que pueda lograr el trabajo?
lo que te comentaba de no cuenta con la información, pues va a ser difícil. A ver, entonces hay que buscar otro tema, algo que se te facilite, a ver qué te gusta. O sea, como que identificar esas oportunidades, porque cada uno somos diferentes. Entonces, uno también va aprendiendo. Entonces, así con un tesista, 2 tesistas, o sea, también uno va tomando experiencia. O sea, uno también, no solamente es dar conocimiento, sino que uno también aprende con ustedes y de diferentes temas, porque cada uno de ustedes se vuelve experto en su tema. Nosotros no sabemos todos los temas. Todos los temas que van a aprender. Pero bueno, en el caso del doctorado, lo que te enseñan es a investigar. Entonces, más investigación, y llevas un método científico. Entonces, pues son los pasos, y no soy experto en el tema, pero tienes que cumplir con esta metodología. Entonces, tú en el documento tienes que evidenciar, a ver cuál es la problemática, cuál es el marco teórico, cuál es tu metodología. O sea, es un proceso, porque también es complicado que sepamos todo. O sea, y pues tampoco somos ya muchos maestros de tiempo completo como para decir, pues todos somos expertos en todo. Pues no, también hay personas que se especializan en una área, ¿verdad? Entonces, yo luego digo, ¿en qué área me estoy haciendo experta? Pues en varias, porque he aprendido muchas cosas, porque pues no podemos tampoco seguirnos en un solo lado. O sea, es complicado. Hay gran diversidad, pero sí, lo que sí aprendí bien de mi directora de tesis doctoral fue el método científico. Entonces, pues aprende uno una forma de trabajo. Es eso, es una forma de trabajo. Y entonces uno quiere que los estudiantes aprendan esa forma de trabajo, porque es como la administración, son procedimientos. Sigue este procedimiento y vas a obtener este resultado. Depende cómo lo hagas, ya será el tipo de resultado, ¿va? Pero ella decía, esto yo lo aprendí de mi director, así es que tú también eres una rama de ese director, ¿verdad? O sea, el doctor Zambada, entonces tú también eres una zambadita, ¿verdad? Qué buena analogía de ir compartiendo y que va siendo como un árbol que va creciendo. No lo he visto de esa forma. Sí, y entonces, pues también le genera a uno un compromiso de hacer bien las cosas, porque son personas reconocidas, y pues también no puede uno quedar mal. O sea, yo también digo, en esa tesis va mi nombre, entonces, trabajo, es cierto. Entonces va mi nombre, y pues que de perdido se den cuenta que sí revisé. O sea, también hay que cuidar el prestigio de quienes han sido nuestros formadores. Y bueno, a quienes estamos formando también. O sea, también es un proceso de trabajo, y decir dónde quiero estar. O sea, claro. Que pues sí cuesta trabajo, no es sencillo, pero bueno, a mí sí me importa mucho eso. O sea, alguien me dio la confianza y entonces no puedo fallar. También alguien me vigila, por decirlo así, que no, mi directora, y la veo no muy seguido, pero por ejemplo ahorita estamos compartiendo de una tesis de un estudiante, y el que ella tenga la deferencia de buscarme, o que me mande a sus estudiantes, pues dice uno, ay, mi maestra, o sea, me está tomando en cuenta, claro, para este trabajo. Entonces también uno dice, ay, pues sí se siente uno orgulloso, y dice, bueno, quiere decir que sí estoy haciendo las cosas bien. Ese es mi pensamiento, ¿verdad? Igual no piensa eso, pero el que te recomienden, el que veas resultados de tu trabajo, el que veas a los estudiantes avanzar, pues también es satisfactorio. Y sí, también quiero decir que también veo que todavía no ha cambiado esa situación de nuestros estudiantes. O sea, siguen siendo personas que estudian y trabajan, que algunos pues ya tienen sus compromisos familiares, que tienen a lo mejor varios hijos, o que tienen un trabajo muy demandante. O sea, no he visto que eso cambie. Va a ser igual, yo creo. Porque pues tenemos que estudiar y trabajar, no hay más. Ni aún sacándonos la lotería también. Tenemos que seguir igual, sí. De acuerdo. Sí, es un trabajo. De acuerdo. En la cuestión de ahora las herramientas tecnológicas, la inteligencia artificial, hay varias cosas que ya están innovando la cuestión de la redacción, y platicábamos esto. Cuando uno hace el trabajo, sabe lo que puede responder, sabe lo que puede decir.
Pero posiblemente ahorita con la inteligencia artificial, con la redacción, con las herramientas, se puede volver un punto que ustedes también ya están observando al día de hoy. Observo que los alumnos sí ocupan las inteligencias artificiales, pero luego yo creo que ahí viene el papel del director, o sea, tenemos que utilizar la inteligencia artificial para que nos haga más fácil, por ejemplo, búsquedas, encontrar fuentes diferentes. Tal vez no le vamos a invertir mucho tiempo a buscar artículos porque ya nos pueda dar los temas. El riesgo es que algunas personas piensan que ya con la inteligencia artificial, pues, y sí le puede hacer una tesis, una inteligencia artificial, pero el ejercicio mental, esa es la riqueza de la tesis. Demostrarlo, ¿no? A ver, responde lo que tú plasmaste ahí. Entonces ahí es muy claro, y también me llama la atención, lo que a mí me llama la atención es que ahora he observado en algunas convocatorias de congresos cuando uno presenta algún trabajo, que ahí viene la especificación. Tiene uno que decir si ocupaste la inteligencia artificial. Eso ya es más de ética, por así decirlo. Así es. O sea, pues normalmente, o sea, por ejemplo, ya hay algunos programas que te identifican si estás plagiando o no. O sea, sí existen esos programas. A lo mejor la inteligencia artificial, como ya te parafrasea, pues puede ser que sea un poco más difícil encontrarlo, identificar si estás copiando o pegando. Entonces, pero sí, ahí yo, lo que acabas de decir, esto ya es un tema de ética profesional. O sea, sí observo y sí en algún momento uno pueda utilizar la inteligencia artificial, sobre todo en algunos temas que a lo mejor uno no desconoce, no conoces tanto a profundidad y que estás haciendo una investigación exploratoria, pues te pueda servir para. Si tú ya conoces de ese tema, pues a lo mejor la inteligencia artificial te va a ahorrar tiempo y decir, sí, yo ya había visto esto, sí. Esta es a donde va la línea. Pero el factor humano tiene su propia libertad de decisión. Entonces, yo no digo que no haya gente que no lo ocupa, y cualquier tipo de personas, también puede ser un docente, o sea, es cualquier ser humano. Sí. Cualquier ser humano, pues, tiene los medios, tiene la herramienta y lo va a ocupar. Sí, pues ahí está, sí. O sea, es algo que no podemos cerrar los ojos. Pero lo que a mí de manera particular sí me da miedo es que dejemos la responsabilidad a una máquina de que piense por mí. Entonces, ¿en dónde está ese trabajo mental que tú tienes que hacer? Entonces, ya no vas a hacer nada. O sea, el poder decidir, analizar ese proceso mental, se lo estás dejando a alguien para que lo haga por ti, y entonces tú ya no pongas a trabajar tu mente. Se me hace muy arriesgado, ¿no? Entonces, luego, cuando escucho que tienes enfermedades mentales como que se te va perdiendo la memoria, o sea, si no ejercitas, ¿y cuáles son las recomendaciones? Que pongas a ejercitar tu mente, que leas, que escribas, que pienses, y ya desde ahorita estás dejando a alguien más que haga tu trabajo. Ahí es donde yo digo, se me hace preocupante, ¿verdad? O sea, ¿en quién estás depositando tus ideas, tu mente? O sea, ya no vas a pensar, ya no vas a tener ideas, o sea, nada, ahora sí que todo ni es bueno ni es malo, es el uso que le des. Claro. Pero el que la inteligencia artificial signifique que sea el camino fácil para yo hacer un documento, pues sí lo es, o sea, sí es una realidad, o sea, eso no es mentira. Sí, la inteligencia artificial te puede hacer una tesis, y parafraseada y citada y como tú quieras. Pero, ¿y tú qué hiciste? O sea, ¿cuál fue tu evaluación? Así es. Explícanos lo que pusiste, sí. Porque aunque tengas el documento, lo que te comentaba de esta persona que su director le hizo el trabajo, te das cuenta que no sabe nada. O sea, que ni siquiera tuvo el cuidado. Exacto. Ajá, ¿cómo le hiciste para obtener esta información? Se queda en blanco, ¿sí? Entonces, en cambio, alguien que hace su trabajo, sí te puede decir, pues fui a la biblioteca, consulté estas bases de datos, bajé estos artículos,
el director me dijo que fuera con, tuve la oportunidad de ir a entrevistar a, porque luego eso es lo rico, o sea, sí, las experiencias y las vivencias, y eso no te lo da la inteligencia artificial. No, es que al final de cuentas, bien lo mencionamos, no podemos cerrar los ojos con algo que ya está aquí y creo que llegó para quedarse, pero sí es muy importante utilizarlo como un copiloto. Tú vas manejando, tú vas tomando las decisiones del volante y el copiloto es el que te está diciendo, aquí a la derecha o le puedes dar a la izquierda, por aquí va a ser más rápido, por aquí. Excelente. Ese es el copiloto que te va a dar las ideas del mapa, por así decirlo. Tú puedes decir, yo quiero llegar a este lugar, pero las decisiones son tuyas, la responsabilidad es tuya. Y esa una analogía que veo el día a día es esa. O sea, tú tomas las decisiones, tú tienes el volante en las manos. El copiloto es ese ayudante que tienes. Y sí, la responsabilidad tiene que ser de uno, no puede echarla para nadie más de lo que tiene al día de hoy. Maestra, ¿ya cuántos años en la educación? En agosto cumplo 25 años en la docencia. Felicidades. Muchas felicidades. Sí, entré a trabajar como docente en las universidades. Cuando fui estudiante sí trabajé en una secundaria, pero ya en las universidades en el año 2000, agosto del 2000. Muchas felicidades. Muchas gracias. Fiesta entonces. Fíjate que hasta ahorita que lo estás diciendo, me cayó el 20, dije, ay, 25 años se dicen fácil, pero ya pasaron muchos años. Bueno, para todos los que fuimos sus alumnos hay que algo a la maestra para que no quede en vano. 25 años es todo un logro. Pues fíjate que hasta ahorita que lo tú pones aquí en la mesa, no son pocos años, sí, ya toda una vida, pero sí me he mantenido muy bien ocupada en el sentido de que no los he sentido, o sea, pues ya creo que sí es una buena cantidad de años, pero sí me gusta mucho mi trabajo, o sea, quiero pensar que sí lo reflejo en el sentido de que si haga bien las cosas. No, sí lo reflejo. Que no, hasta ahorita que haces conciencia de cuántos años, 25 se dicen fácil, pero sí ha sido toda una aventura, he aprendido mucho y sí me puedo sentir muy afortunada porque es algo que sí me gusta hacer. Es un trabajo que sí me gusta hacer. Y sí se nota, te lo digo no porque esté aquí enfrente de mí, pero sí se nota que es algo que le gusta hacer porque no es fácil sentarse a leer horas o todo un día un documento que posiblemente esté mal y corregirlo y mandarlo y que te manden a lo mejor algo muy parecido que tengan que volverlo a cambiar y pues es un día de poder estar con la familia, con los amigos y eso es algo que creo que sí se necesita una pasión y creo que sus alumnos también le agradecen y en algún punto si fueron alumnos de la doctora Adriana Ramos, déjenlo en los comentarios si dejan alguna experiencia para compartirlo a la maestra. Maestra, le agradezco muchísimo el tiempo de haber estado aquí, de tomarse el tiempo. Yo sé que lo comentó, anda en todos lados, anda haciendo muchas actividades, pero habernos regalado un poco de su tiempo para compartir un poco también de su experiencia fue algo muy enriquecedor y retomar puntos es algo muy interesante. No sé si quiera finalizar con algún comentario, algo que quiera decirle a alguno de sus alumnos que la esté viendo. Uno a través del tiempo, cuando volteas atrás, y ahora te puedo decir que uno tiene, y siempre se los digo a mis estudiantes, o trato de hacerlo, y es algo que aprendí en la maestría, se lo debo de agradecer al doctor Pedro Flores, que uno vino a esta vida a ser feliz. Eso a mí nunca me lo habían dicho. Eso lo fui a aprender en la maestría. Que uno venía a esta vida a ser feliz. Si le han invertido mucho tiempo a una tesis, pues ha sido por algo. En algún momento pensaron en algún proyecto, en hacer algo diferente. Siempre ha sido para mejorar. Quien ha tomado la decisión de la maestría, porque también luego me toca entrevistarlos, es para hacer algo mejor. Ya sea profesional, ya sea personal, siempre lo mencionan, que quieren hacer algo mejor o cambiar el mundo, por decirlo así. Entonces, si está todavía en el tintero la tesis, el tema de la tesis, pues a lo mejor hay que regresar. O sea, con el tiempo quiero pensar que se hace uno más experto y no sé cómo expresar, Fer,
que tienen que luchar por esos sueños. O sea, sí es algo profesional, o sea, porque no podemos dejar la parte seria de la preparación, de la cuestión formal, de la cuestión profesional, ¿verdad? Seria, por decirlo de algún modo. Pero si el motor verdadero de eso profesional es algo que tú quieres hacer con el corazón, que es un sueño, que es ser feliz, que es a lo mejor para muchos una utopía, ¿verdad? Que eso no exista. Pero yo te puedo hablar de mi experiencia personal en ese sentido, porque pues yo también estaba pensando siempre en trabajar, en hacer cosas, y se olvida uno de ser feliz. Entonces, cuando uno se olvida de ser feliz, como que hace las cosas porque es lo que siga. Porque es lo que sigue, por hacerlas, porque pues tengo que ser responsable, tengo que cumplir. De acuerdo. Pero si en algún momento, o sea, la maestría fue un sueño, pues hay que perseguirlo. O sea, entiendo que la rutina, el día a día, las obligaciones, los compromisos económicos nos hacen olvidar nuestros sueños. Entonces, sí se tiene que tener pasión para hacer este esfuerzo extraordinario. O sea, tienes que tomar fuerzas, no sé de dónde, de una ilusión, de una emoción, de un propósito, de un algo que quieres lograr, de los hijos, de la familia, de las personas que te inspiran, de las personas que también te han acompañado. Mi mamá siempre tiene una frase que dice que la memoria del corazón es el agradecimiento. Entonces, por esas personas que dejaste cuando te fuiste a la clase, por esas personas que a lo mejor un día les dijiste, no, pues no te puedo acompañar, no, pues hoy sí sé que este es un evento muy importante para ti, pero no puedo porque si no, ya no lo hago y tengo que, pues, retomar eso. O sea, el tema que tal vez no es profesionalizante, pero finalmente nos mueve como personas. O sea, la emoción, la pasión, que no perdamos eso, porque si ya cuando pierdes la emoción y la pasión, pues es más fácil abandonarlos. Entonces, yo sí, esto sí se los comparto, cuando ya no, se me estaba acabando el tiempo para hacer mi tesis doctoral, sí dije, no puedo dejar de hacer esto, porque ya sacrifiqué muchas cosas y a muchas personas por estar en este sueño loco de hacer un doctorado y estudiar y trabajar. En verdad, no puedo abandonarlo. Entonces, hasta tuve que renunciar a un trabajo porque tampoco lo podía hacer si no hacía eso. O sea, necesitaba el tiempo y no tenía tiempo. Entonces, cuando ya me enfrenté así como que a ese momento final, sí hay que tomar decisiones a veces no fáciles, pero al final creo que valió la pena. O sea, no tenía trabajo, no tenía dinero, había que pagar. O sea, toma unas decisiones. Apuntando las cosas. Toma unas decisiones locas. Después sí me arrepentí y decía, ¿y cómo le voy a hacer si no me pagan? Se van apretando las cosas, sí. O sea, a lo que voy es que no es sencillo, no es fácil, pero si no retomas esa parte interior tuya, esa fuerza interior, no puedes hacer esas locuras de renunciar a un trabajo y no tener con qué pagar, para poder obtener un grado. Sí. O sea, no es fácil tomar esa decisión, pero si no te aferras a esos sueños, a esa decisión que en un día dijiste, voy a estudiar, porque me emociona, porque quiero hacerlo. O sea, si no te recuerdas ese momento, ¿por qué tomaste esa decisión? Pues ahí lo vas a dejar. Y también es muy respetable, o sea, quien no lo quiera hacer, que no lo haga, sí, ¿verdad? Pero sí se puede hacer. O sea, también es eso de, no es que no se puede, sí se puede si se quiere. O sea, yo he visto estudiantes mayores, abuelos, que no le saben. Siempre tengo presentes a 2 estudiantes que se titularon, no fueron mis alumnos, fueron de otro compañero, no sabían el inglés y lo lograron. Entonces yo digo, es cuestión de querer, sí, o sea, de aferrarse a ese sueño, de querer hacerlo, para tener esa voluntad férrea. Entonces, tal vez eso nadie nos lo dice, o sea, ese ingrediente
que te da la fuerza para no dormir, para buscar tiempo extra, para dividirte en 1000 partes. Entonces, yo pienso que eso a mí también me ayudó, por eso lo comparto. También me ayudó a lograr ese sueño, o sea, porque no, hay quien dice, es que no tengo dinero, ¿cómo le voy a hacer para estudiar? Es que a veces no tienes nada, sí. No tienes nada, pero tienes ese sueño loco de... Esa motivación de o sea, porque ni siquiera es razonable, ¿verdad? ¿Cómo vas a renunciar a un trabajo si ocupas ese dinero para pagar? O sea, es muy loco ese, pero dices, a ver, volteas y dices, ya han sido varios años que le he invertido esto, he abandonado a mi familia, a mis amigos, las personas que están cerca de mí, los he sacrificado, he estado de mal humor porque me he desvelado y amanecí de malas y no he podido comer y todavía tengo que hacer esto, o sea, estrés y todo eso. ¿Y quiénes pagan esa factura? Las personas que están cercanas a ti. Queridos, sí. Entonces a veces ya ni siquiera es por ti, dices, a ver, ya los maltraté, ya los sacrifiqué, ya hice esto y ellos han estado ahí. Aún, es real. Aún, entonces... pues vas para adelante. Sí, es un sacrificio que tienes que hacer ahora tú. Ajá, un esfuerzo extra, sí, si no le queremos poner sacrificio, o sea, para no asustar a las personas, o sea, sí. Tienes que hacer un esfuerzo extraordinario, o sea, pero al final, o sea, del otro lado, cuando pasa, valió la pena. Sí, es una recompensa impresionante. Porque hiciste lo que jamás pensaste que ibas a hacer. Uh-huh. Y te vuelves la persona más valiente y más fuerte y más, o sea, el resultado de ese esfuerzo extraordinario, uh-huh, te volteas y dices, es que en mis 5 sentidos no lo hubiera hecho. Yo siempre decía eso cuando estaba en el doctorado, en mis 5 sentidos no hubiera hecho. Sí, o sea, no tenía dinero, esto cuesta, esto ¿cómo le hice? No sé, en mis 5 sentidos no hubiera tomado la decisión de hacer un doctorado. Soy consciente y lo reconozco, porque no tenía los medios, pero valió la pena, o sea, fue un esfuerzo extraordinario, pero al paso de los tiempos, dijiste 25 años que se dice fácil, o sea, dice uno, ha valido la pena, y más cuando uno yo creo que está un poquito más para allá, que va pasando el tiempo y dices, ya me queda poco tiempo, quién sabe cuánto, y que no sabemos nadie, un día de estos, todos vamos a llegar a ese momento, con mayor razón, se vuelve uno, por eso no sé cómo compartir esto y decir, en verdad aprovechemos el tiempo, porque cuando estamos jóvenes, uh-huh, tenemos todos los ánimos y la energía, pero el tiempo va pasando, entonces no pospongamos esos sueños, eso es lo que quiero decir. Yo me tardé en hacer una maestría para que un maestro dijera, es que usted vino a este mundo a ser feliz, y ser feliz yo pienso que es cumplir tus sueños o claro, hacer lo más que puedas por hacer lo que te gusta. Entonces si alguien en algún momento decidió hacer una maestría y no se ha titulado, pues hay que retomar eso, o sea, esa emoción, pues lo que te motivó a dar ese paso, o sea, no olvidarlo, porque es lo que nos debe dar la fuerza para dar el siguiente paso. Exacto. O sea, el transcurso o el trayecto no es sencillo, pero bueno, tú lo sabes también, Fer, cuando lo haces, sí, o sea... Aún con miedo, lo importante es aún con miedo, aún con nerviosismo, aún con incertidumbre, que es la que más está ahí en tu cabeza, caminar, o sea, que tu pierna te diga... Da un paso y luego el otro, y avanza, no sabes para dónde estás dándole. Bueno, tienes ahí el objetivo, obviamente, pero avánzale, y con miedo, incertidumbre, ansiedad, no sé, cosas, se te nubla la cabeza, la verdad, pero es esa cuestión de ser valiente, es una cuestión de ser valiente. De tomar la decisión. Sí, totalmente. Entonces, pues a veces si no lo queremos hacer por uno mismo, pues también recordar a quienes nos han acompañado, uh-huh, y quienes nos han apoyado. Entonces, pues de ahí nos tienen que dar fuerza, o sea, porque sí, uno enfrenta las situaciones, pero están alrededor de uno,
y sí impacta a uno. O sea, le cambia a uno el carácter, se vuelve uno muy malhumorado, y después se enoja uno porque me preguntan, ¿y a qué hora es la tesis? Esa sí es una pregunta que a nadie le gusta cuando estás en una situación, sí. Y ya después ya ni pregunta, ¿verdad? Porque ya vieron que renunciaste. Sí. Entonces, pues solamente eso, esa es una invitación para regresar a lo que me emocionó, porque yo lo veo luego cuando van a las entrevistas, llegan muy emocionados y con muchas ilusiones. A lo mejor sería bueno tomarnos una foto justo cuando empezamos la entrevista, y a lo mejor salimos con una sonrisa así, y cuando terminamos la tesis salimos a lo mejor ya con la mirada de las 1000 horas, yo creo, ya diferente, ¿no? Sí, pero llegan con mucha ilusión. Sí, siempre. O sea, es emocionante y con muchos proyectos en mente. Y obviamente, pues cuando no logras la tesis, pues te frustras, o sea, te pones de malas porque... Y es algo que se te queda en la cabeza. Yo creo que es algo, así aunque es. Ya lo dejas a un lado, es algo que una piedrita que vas a tener ahí pensando que pues a nadie le gusta vivir con eso, yo creo. Entonces ahí sí, pues es la decisión personal, o sea, no podemos hacer responsable a nadie más, ni al trabajo, ni a la familia, ni que no tengo dinero. Es una decisión personal porque pocas son las personas que tienen los recursos para solamente dedicarse a estudiar. O sea, la mayoría de los que yo conozco han hecho ese esfuerzo extraordinario de estudiar y trabajar, de llevar una familia, de tener sus responsabilidades. Sí. A veces personas con puestos importantes que tienen su agenda ocupada, no hay sí, cero tiempo y hacen un esfuerzo extraordinario. Y bueno, a veces en temas del doctorado, ahí dicen que haces una nueva vida y si no te enfermas te divorcias y si no o sea, así como muy dramático, ¿verdad? Y pues es cierto, o sea, es cierto porque te pasa de todo, cosas que ni te imaginas que te van a suceder porque es un proceso un poquito más largo, entonces, y con un mayor grado de dificultad que una tesis de la maestría. Claro. Entonces, pues sí, así es esto, o sea... Es una decisión de vida. Sí, es un camino a tomar. Y decía un amigo mío, Hugo Mendoza, que también esa frase se me quedó grabada: cuando uno no encuentra tiempo, que también se la dio un maestro, ahí estoy encontrando las ramitas que uno va creciendo con los demás. Decía que las noches son largas y el café barato. Entonces, pues eso hay que hacer. O sea, a lo mejor no encuentras tiempo, pues en la noche te tomas unos cafés y no vas a dormir, pero es lo que puedes encontrar el tiempo. Si no hay, le encuentras en dónde, ¿no? Uh-huh. Y aunque sea duerman 1 hora, yo les recomiendo para que... Eso sí, no, sí, más, poquito más, porque si no van a terminar, pues distintos y ya van a encontrar su objetivo. Entonces es importante eso. Maestra, de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí. Fue una plática muy nutritiva. Me gustó mucho volver a platicar con usted otra vez, retomar estos puntos. Hasta uno siente otra vez que estuvo ahí como alumno y se emociona. Y sí, desde que entrabas y convivías con otras personas, otras empresas, otras ideas, otras formas de trabajar, algunos más cuadrados, algunos más abiertos, algunos más, no sé, más pensativos o más serios, pues vas encontrando pues diferentes personas de todo, que eso es lo que te ayuda a crecer tanto como persona como estudiante. Pero le agradezco muchísimo su tiempo, maestra. No, por el contrario, muchas gracias, Fer. Te decía que luego trato de ser reservada, pero realmente porque eres tú, lo tengo que decir. Gracias por tu espacio, porque pues sé que es un espacio de jóvenes, ya uno no está tan joven, Seguimos jóvenes todos. Aunque sea de corazón, sí lo siento. No, yo te agradezco mucho que te hayas tomado la molestia de buscarme, de preguntarme y de compartir este momento. Me siento muy orgullosa de ti, Fer. Tengo que decirlo. También has sido un estudiante que no fue fácil, no. Pero me siento muy orgullosa cuando los veo que van creciendo, que van siendo felices. Sí. Eso me creo que entonces ya hicimos la tarea. Sí. El verlos a ustedes crecer, el que tengas ahora este programa, el que además de trabajar te estés dando la oportunidad
y ojalá y que llegue a los corazones de muchos jóvenes que están en este proceso, en esta duda, que es así, ¿verdad? Vamos caminando y vamos buscando soluciones y respuestas. Gracias por tu tiempo también, por esa donación, porque esto es extra. Esto es extra además de navegar. Y no, muchas gracias por la invitación, por tomarme en cuenta, te lo agradezco mucho, de veras, de corazón también me siento muy, pues muy agradecida y pues honrada de que me hayas tomado en cuenta. Muchas gracias. Sí, era muy importante que usted fuera parte de este espacio, porque cuando pensé este espacio, el Foro Maestros es invitar a personas que tienen maestría, pero los formadores de maestros, en este caso ustedes, es todavía algo más enriquecedor. Todos son importantes, pero enriquecedor de escucharlo desde su voz. Y si en algún porcentaje, no sé si mucho o poco, pero el porcentaje de los éxitos o de lo que uno va creciendo, pues también tiene que ver con los maestros que uno va teniendo en la vida. Y pues usted fue una de ellas que, repito, con usted encontré la luz para poder terminar la tesis. Y la tesis ya será otra historia, otro espacio, pero la tesis a mí me abrió una puerta, una puerta de Alcalá, así enorme. O sea, fue una oportunidad gigantesca que si no lo hubiera hecho, que lo hubiera no existe, pero no sé qué hubiera pasado. A lo mejor ni siquiera estuviéramos platicando ahorita en este espacio, pues sería algo distinto. Pero ya se platicará después. Muchísimas gracias por el tiempo y pues esperemos que sea la primera de próximas visitas, ya que tengamos más oportunidad de platicar de otros temas. Está abierto aquí el espacio. Muchísimas gracias, Fer. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado en este espacio. Ojalá les haya gustado este episodio que en lo personal a mí me encantó. Y los veo en los próximos episodios del Foro Maestros. Suscríbanse a nuestras redes sociales y nos vemos pronto. Cuídense. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias.